Amén. Continuamos nuestra serie de mensajes del libro de Colosenses. Pueden tomar sus asientos. Recuerden que los niños hoy día vuelven a sus actividades regulares en la escuela bíblica, así que pasen los niños con nuestra pastora Gemima. Y Pablo está ahora profundizando en este capítulo 2 respecto a los problemas de la iglesia y cómo necesita o cómo él propone que estos sean resueltos en Cristo. No olvidemos que Pablo no da consejos de un buen amigo, Pablo da consejos como un pastor. Y sus consejos obviamente están orientados a combatir, a vencer, a destruir argumentos, a poder afianzar a los cristianos respecto justamente a herejías y otros pensamientos que los estaban engañando o persuadiendo. Y vamos a leer hoy desde el verso 4 al 7 del capítulo 2 del libro de los Colosenses. Y si ya lo tienes, en reverencia al Señor, nos ponemos en pie y vamos a leer este pasaje de la palabra del Señor. Verso 4 dice: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Amado Padre Celestial, gracias Señor. Gracias por tu palabra, gracias por este hermoso tiempo que tenemos para ser ministrados por ti, en el que tú nos enseñas, nos formas y nos transformas, Señor. Señor, que esta tu palabra que sale a través de mi boca sea lo que está en tu corazón, Señor, y sea ministrando la vida de cada uno de mis hermanos, para que cada día, Señor, seamos más como tú, podamos echar raíces en ti, podamos, Señor, estar firmes, caminando seguros, tomados de tu mano. Gracias, Padre, bendice a tu iglesia, Señor, y lo que hoy día hemos recibido para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Dios. Hace más o menos 2 meses, casi en Navidad, pasadito a Navidad, me tocaba darle un regalo a mi esposa, un regalo de Navidad. Y entre las muchas cosas que pensé regalarle, había algo en mi casa que había quedado descuidado por mucho tiempo y era el patio de atrás. Mi casa es bien pequeñita en espacio, en patio. Atrás creo que es como de 8x4 el patio. Y la mitad del patio ya está construido con un pequeño quincho y la otra mitad, como de 4x4, estaba lleno de pasto, pasto malo. Estaba muy desarreglado, no sucio, pero desarreglado, no tenía nada. Y el objetivo siempre fue que ese espacio pudiera ser el patio de juegos de Mari. Así que como regalo, investigué, busqué a una persona que plantaba pasto en carpeta. No sintético, pasto real, pero que venía en rollos. Entonces le pregunté cuánto costaba, me pareció bien el presupuesto. Y lo interesante de su presupuesto es que no solo me lo vendía, sino que también me limpiaba el terreno, qué buen trabajo, me dejaba todo listo, me plantaba el pasto y me daba el primer riego y me capacitaba o me explicaba cómo mantener ese pasto, porque en los primeros 20 días debía enraizar, debía echar raíces sobre el terreno. El pasto creció, yo todos los días sagradamente, primero 3 veces al día, a la semana 2 veces al día y después de la segunda semana 1 vez al día, pero profundo, tenía que regar ese pasto. Pasto, por lo cierto, que yo veía crecer con mucha emoción. No dejaba que nadie me lo tocara. Y más encima venían algunos pajaritos, no dejaba que ningún pájaro se acercara porque quería que creciera. Por cierto, ese pasto no tengo imágenes, pero se ve precioso. Lo he cortado, lo he preparado, es un lugar muy, muy bonito, pequeñito pero bonito. Pero durante los últimos días han empezado a crecer malezas. Y unas malezas que han sido súper molestas porque son enredaderas que crecen puntualmente en diferentes puntos del pasto y que yo las voy sacando y siguen saliendo. Y yo riego un poquito y a los 2 días ya están súper grandes, de 10, 20 centímetros.
y han pegado más fuerte que el mismo pasto que planté. Que, por cierto, hay espacios donde todavía no pegó. Y he tenido que arreglar, he tenido que adaptar. Pero me llamó mucho la atención cómo estas malezas, enredaderas, crecen de la nada. Crecen como la mala hierba. Y yo casi todos los días voy sacando y sacando, le voy buscando dónde está la raíz para destruirla y sacarla por completo. Y siguen apareciendo. ¿Por qué? Porque quien limpió no profundizó. Hizo una limpieza superficial de todo y no sacó lo que estaba enraizado. Y justamente este pasaje nos habla de raíces profundas. Raíces que tenemos que echar en Cristo. ¿Por qué? Hay cosas que en nuestros corazones están enraizadas y que no son buenas. Y que solemos cortar lo que se ve, pero no atacar lo que no se ve. Pero hoy día no quiero hablarte de lo malo, de lo que mal ha sido enraizado en nosotros, sino que de echar raíces en Jesús. Y no sé si te has preguntado alguna vez por qué hay tantos cristianos dentro de la iglesia que deambulan en su fe y no se establecen nunca. ¿Por qué hay hermanos que vienen, se van, vuelven, se van de nuevo? Parece que están encendidos por el fuego del Señor 1, 2 semanas, luego desaparecen un mes y así viven su vida yendo y viniendo. Espero que este ejemplo no sea el de tu vida, sino que es el de otro. Y aún así preocupa. ¿Por qué? ¿Te lo has preguntado alguna vez? O quizás no pase mucho en esta iglesia, quizás pasa en otra iglesia, pero pasa. Personas que van y vienen. Y pareciera que la iglesia al final es una estación de trenes, donde solo pasan. ¿Por qué pasa eso dentro de la iglesia? Y la verdad es que esto es más sencillo de lo que parece. La respuesta es simple, porque no han echado raíces en Cristo. Porque son superficiales, su cristianismo es superficial. Y es fácil que sean sacudidos por los problemas, que sean engañados con pensamientos, que sean turbados con las cosas del mundo, que experimenten pruebas y terminen desinflándose. ¿Por qué? Porque no han echado raíces en Jesús. De hecho, justamente este ejemplo lo plantea Jesús en una de sus cuantas parábolas. No sé si te acuerdas de la parábola del sembrador. La parábola del sembrador justamente propone 4 tipos de personas que reciben el Evangelio y que responden al Evangelio en función de cómo lo reciben y cómo crece el Evangelio en sus vidas. Quiero hacerte un poquito de memoria para ir introduciendo en lo que es la palabra del Señor. En Mateo capítulo 13, justamente Jesús habla sobre la parábola del sembrador. Y hay 4 ejemplos. El primero, dice la Escritura, que es la semilla junto al camino. En palabras bien concretas, es aquellos que viven el Evangelio sin comprenderlo. No lo entienden. Simplemente quieren experimentarlo, pero no entienden lo que demanda la fe. No entienden lo que significa ser hijo de Dios. No entienden cuál es su función en el reino de Dios. No entienden lo que el Señor les habla en cada sermón, en cada ilustración, en cada enseñanza. Simplemente están, pero no crecen. ¿Por qué? Porque la semilla ha sido echada junto al camino. En conclusión, son cristianos que viven sin identidad, que no se identifican con Cristo, sino que simplemente prefieren pertenecer, estar, pero no han identificado sus vidas con Jesús. Está el segundo tipo de personas que reciben el Evangelio, que Jesús lo llama la semilla entre pedregales, y estas personas son quienes no tienen raíces. Son aquellos que no han profundizado en su fe, o, decirlo de otra manera, nunca han adquirido un compromiso con Jesús o con la iglesia. Pasan, están. De alguna manera quieren pertenecer, pero no se han comprometido. No, ¿sabe qué, pastor? No me dé ninguna responsabilidad, yo prefiero estar así. Si esa ha sido tu respuesta, quizás eres de los que no ha echado nunca raíces. Pastor, yo prefiero estar nomás, déjeme a mí ahí, no me moleste. Y eso es peligroso porque no echar raíces, justamente Pablo dice que es un problema, porque esas personas son fácilmente engañadas. En la semana alguien le preguntaba, que tiene mucha confianza con Gemi, le decía, pastora, tengo algunas preguntas. ¿Será bueno o no será bueno que yo escuche el humor del pastor Rocha el viernes? Gemi, ¿has escuchado realmente lo que él dice? Sí, tiene humor bastante sano, decía esta persona.
Tiene un humor sin garabato. Sí, pero igual habla sobre sexualidad, sobre un humor muy soez, muy bajo. Y por sobre todo, es que, pastora, él hace una crítica de la iglesia. Pero es fácil hacer una crítica de la iglesia estando afuera. Pero, ¿y por qué no hablo de lo que hace bien la iglesia? Porque los buenos son más, no menos. Los que hacen el mal trabajo, los que engañan, los que se aprovechan, son los menos. Y no puedo vivir toda una vida criticando. También tengo que hablar de lo que Cristo hace, de lo que Cristo está haciendo en nuestras vidas. Entonces, no sirve alguien que solamente usa el humor supuestamente para hacer crítica. En la semana avanzó, pastora, tengo otras preguntas. Cuéntame. ¿Por qué yo, o cómo puedo yo combatir las maldiciones generacionales? No existen las maldiciones generacionales, dice Ezequiel. Pero es que, mire, Ezequiel dice este pasaje. Sí, pero Ezequiel está citando un proverbio de los israelitas en un contexto en donde ellos creen que Jesús, o el Señor, más bien dicho porque todavía no está Jesús, donde el Señor los castiga por el pecado de sus padres. Pero no es así. Cada uno dará cuenta de su propio pecado. Entonces, me llamaba la atención y qué bueno que exista la posibilidad de preguntarnos, de poder salir de las dudas, pero con qué facilidad esta persona cayó en mucho engaño y le decía, pastor, es que esta persona me dijo esto y me enseñó esto. Te enseñaron mal. ¿Y por qué? Porque aquellos que no han profundizado en su fe, es muy fácil engañarlos. Es muy fácil que sean turbados con ideas que parecen reales. En fin, estas personas que son como semilla entre pedregales son cristianos que no han asumido un compromiso. También Jesús ilustró la semilla entre espinos. ¿Qué significa esto? Aquellos que crecen pero contaminados. Aquellos que tienen un cristianismo que está dividido entre el mundo y el Señor. Que buscan agradar al Señor, que buscan hacer lo correcto con el Señor, pero tienen sus yayitas y luchan con esas yayitas. Y están siempre, es que me cuesta, es que déjalo. Es que vivo con esto, pero córtalo, es que es parte de mí. Entonces viven entre aquí y acá, han crecido entre espinos. La mala semilla, la cizaña o lo que daña les ha hecho crecer también, pero para mal. Estos son los que tienen la semilla entre pedregales, entre espinos. Y luego Jesús ilustra un cuarto tipo de persona que recibe el Evangelio, y estos son los que adoptaron la semilla y crecieron, pero tienen un elemento distintivo. Dice, y dan fruto. Y es por eso que Jesús también dice en el Sermón del Monte, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo puedo saber yo si he echado raíces? Por los frutos. Porque algo que echa raíces da frutos. Muchas veces me he encontrado limpiando, incluso cuando limpiaba esta persona mi jardín, salían unas papitas así chiquititas. No sé si te ha pasado alguna vez que has limpiado y te ha salido una papita bien pequeñita. Y uno dice, ¿por qué no me salió la papa? Nunca la planté. Pero también no tenía raíces. Los frutos de alguien que tiene raíces superficiales son pequeñitos y tampoco nos sirven. Una papita así no está preparada para alimentarme. De hecho, debe tener un sabor muy ácido porque es verde prácticamente. Pero lo que ha sido plantado, cuidado, regado, mantenido, obviamente va a dar fruto. Si echas raíces en el Señor, darás fruto. Así que a veces queremos evitar este tipo de análisis. No nos gusta la verdad. Porque intentar identificar qué tipo de cristianos somos, la verdad, nos asusta. Si somos sinceros, nos complica decir este tipo de cristiano soy. O estoy o no estoy dando frutos en el Señor. Pero tenemos que hacerlo para crecer. Así que si quieres crecer, hoy día es un día de autoexamen. Y es eso lo que Pablo justamente propone en estos pasajes. Pablo ha identificado que existen diferentes tipos de cristianos en la iglesia de Colosas. Algunos que han permanecido fieles o firmes a pesar de la confusión, a pesar de ideas que intentan alejarlos del Señor. Pero hay otros que se han dejado llevar por pensamientos o ideas que son totalmente ajenas a la fe. Así que lo que Pablo hace aquí es enumerar una serie de señales que evidencian el tipo de cristianismo que el cristiano, valga la redundancia, lleva.
Así que no sé si te parece que hoy día podamos identificar en las palabras de Pablo 4 señales para ver si tenemos raíces profundas en el Señor. ¿Te parece? Vamos con el primero. El primer punto o señal que evidencia nuestras raíces. Y lo primero, las mentes débiles evidencian la ausencia de raíces. Lo primero que Pablo dice, aquel que no tiene raíces profundas en el Señor va a ser fácilmente confundido, persuadido o engañado. Versículo 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. La palabra persuasión viene del griego persuasio, que significa convencer con dulzura. Interesante. El enemigo nunca te va a decir cosas violentas para que tú dejes al Señor. Lo va a hacer con palabras dulces, con palabras que suenan bien, con palabras que convencen el corazón. Obviamente el enemigo va a usar estrategias para poder apartarnos del Señor. Inclusive a veces va a traer el temor sobre tu vida para que olvides las promesas del Señor. ¿Cuántas veces has pecado o has hecho algo en contra de lo que para Dios es agradable y ha venido a tu corazón un pensamiento? ¿Y qué vaya a ir a la iglesia? ¿Así como estáis? ¿Tú crees que el Señor te va a recibir así? Debería darte vergüenza. ¿Has escuchado alguna vez eso en tu corazón? Sí. Ahora, ¿qué dice la palabra sobre eso? Acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia. Porque Dios cubrió nuestro pecado, que no es vivir libremente y hacer lo que queremos. Pero ahí hay oportuno socorro. En Cristo tenemos a quien perdona pecados, a quien restaura el corazón, a quien cambia vida. Pero si tú dejas de estar en el Señor, dejas de asistir a la iglesia, dejas de escuchar la voz de Dios, fácilmente vas a desviarte, porque el enemigo plantó esa semilla y la va a hacer crecer. No eres digno de Dios, no eres suficiente. Nada de lo que hagas va a hacer que quites tu vergüenza. Eso dice el enemigo. Pero el Señor cubrió nuestra vergüenza, perdona nuestra vergüenza, la quita afuera y Él nos restaura. Y lo hace siempre. Esa es su gracia. Pero como cristianos muchas veces olvidamos la gracia de Dios porque fácilmente escuchamos las palabras persuasivas del enemigo, sus mentiras, sus engaños. Entonces, ¿quién va a escuchar la voz del enemigo con facilidad? El que tiene una mente débil, el que no ha fortalecido su mente. ¿Alguna vez cantaste cuando pequeño? Bueno, algunos hermanos hace mucho tiempo. Esa canción que muchos cantamos en la escuela dominical, cuidadito tus ojitos lo que ven, o cuidadito tus oídos lo que oyen, o cuidadito tus piececitos donde van. Muchas veces hemos pensado que el problema son los ojos, son el oído, son los pies. Pero el problema es mucho más profundo que eso. Es la oportunidad o la ocasión que doy para que mis ojos vean algo que no tienen que ver. De hecho, Jesús también ilustró esto de otra manera. En el capítulo 5 del libro de Mateo, en el versículo 29, Jesús expone esto con las siguientes palabras. Y dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Hermanos, si esto fuera así tal cual y la leyéramos literal, aquí tendríamos que haber sordos, ciegos, mudos, mancos, cojos. Pero Jesús no habla de eso. Hay que entender en qué contexto y cómo lo expone Jesús. Y la palabra clave aquí no es ojo, no es mano, es ocasión. La palabra clave es ocasión. ¿Qué significa? Que el pecado está en la oportunidad. Es que, pastor, tengo problemas con los chismes. ¿Y cuál es la ocasión? Es que con las personas que me junto.
No se junte con esas personas. Es que, pastor, tengo un vicio y no puedo dejarlo. Ya, ¿y el vicio viene a ti? No, cuando me junto con los amigos. No te juntes con los amigos. Son malos amigos. Hermano, ataca la ocasión. No es el problema al ojo. Es que, pastor, sabe que vi el otro día algo y no debía haberlo visto. ¿Y tú sabías que eso era algo no bueno? Sí, es que me gusta tanto esa serie. No la veas. La ocasión, hermano, es el problema. No es el ojo, no es la mano, no es el oído, no es la boca. Es la ocasión para pecar. Y es justamente la que debemos nosotros tratar. Incluso alguien, un padre apostólico de la iglesia, entendió tan mal este pasaje que esta persona se castró. Se llamaba Orígenes. Y Orígenes decía, yo no quiero tener pecados sexuales. Así que se castró. Y luego en una de sus últimas cartas o escritos dijo, aún sigo con los problemas sexuales. Porque la cosa está en la mente. El problema está en la mente, hermanos. Y es la mente la que yo tengo que adoctrinar, tengo que rendir, tengo que traer a Cristo. Todo pensamiento debo llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo. Si tu problema es lo que estás viendo, no es solo las redes sociales lo que la causan. Es el tiempo que malgastas con tu celular. Es el tiempo que inviertes en aquello que no trae nada bueno para tu vida. Por ejemplo, Jesús cuando dice, tengan cuidado con las ocasiones de caer, la batalla se produce en la mente, en aquello a lo que yo doy oportunidad, en aquello en lo que filtro o no respecto a lo que luego hago. Pero quiero decirte, solo raíces firmes en Cristo podrán tener una mente preparada. Solo aquel que tiene una raíz firme en Jesús va a tener una mente fuerte para vencer las acechanzas del enemigo. El problema de los colosenses es que estaban oyendo palabras persuasivas. Y el enemigo usará palabras persuasivas para poder cambiar nuestras convicciones. Pero todo radica en el valor que le das a tu mente. Proverbios 4:23, que es un pasaje súper conocido. No es necesario que lo busques, probablemente lo puedes citar conmigo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Quizás en tu mente digas, pastor, te equivocaste, dijiste el corazón, y me estás predicando la mente. Bueno, los antiguos no sabían que los pensamientos salían de la mente. Le decían corazón. Y tú sabes que el corazón es un órgano que bombea sangre. Pero cuando se cita en la Biblia el corazón, se está hablando de la mente, de los pensamientos, de las actitudes, de la personalidad, de lo que eres. La Biblia está diciendo, cuida tu mente, de lo que esté cargado tu mente, harás, vivirás, experimentarás tu vida. Mateo 15:19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Hermano, cuida tu mente. Si no le das atención, si no la rindes al Señor, entonces serás blanco fácil del enemigo y de sus acechanzas. Así que el primer principio, mentes débiles evidencian raíces poco profundas. Segundo, relaciones firmes alimentan raíces profundas. ¿Cómo están tus relaciones? Hay una famosa frase, quizás la has dicho, quizás le has dicho a tus hijos, mira con quién anda y te diré quién eres. ¿Cuánta verdad hay en ello? Y quiero decirte que no hay cristiano más fácil de vencer para el enemigo que aquel que vive su vida como un llanero solitario. No, déjeme solito, yo puedo solo. No puedes solo. Hermano, para eso es la iglesia de Cristo. Somos una comunidad de fe y no puedes vivir el evangelio solo. Necesitas ayuda. ¿Sabías tú que no solo podemos confesarle nuestros pecados al Señor? Sí, y no estoy diciendo un sacrilegio. Santiago capítulo 5 dice, confesaos los pecados los unos a los otros. Hermano, cuando tú guardas en silencio tu pecado, lo dice el salmista David en el capítulo 32 del libro de los Salmos, los huesos se secan.
Hermano, cuando tú no dices lo que estás viviendo, cuando luchas solo, te vas muriendo. Pero si tú abres tu corazón y se lo cuentas a alguien y te sinceras, te quitas un peso encima. Hay un pasaje que a mí me encanta, es muy corto, Amós 3:3. Dice, ¿andarán dos juntos si no anduvieran de acuerdo? Hermano, en el acuerdo, en la unión, en la comunión, hay fortaleza. Si eres capaz de encontrar a alguien que te dé confianza, que te bendiga, que te inspire, que te haga crecer, úsalo. Para eso está la iglesia del Señor. Confía en otro, deposita tu corazón en otra persona, cuéntale lo que estás padeciendo, pero obviamente con alguien más maduro que tú, no alguien que te vaya a juzgar, no alguien que no comprenda tus luchas, no alguien que te reprenda por todo sin darte una enseñanza, porque la reprensión trae corrección para transformación, para que la persona cambie. No reprendemos para aislar, reprendemos para que la persona reencamine su camino. Así que busca a alguien, confía, da tu corazón a otra persona para que te ayude a avanzar. Y justo Pablo habla de esto. En el versículo 5 dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. Pablo le está hablando desde la cárcel y aún les dice, mi corazón está con ustedes, estoy preocupado de ustedes, les amo y no les conozco. Confíen, descansen, pueden confiar en otras personas para crecer y avanzar. Pablo está orgulloso de lo que han crecido. Dice, mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. ¿Hay alguien de tus hermanos que se pueda gozar de lo que has crecido en el Señor? ¿Hay alguien que le puede dar gracias al Señor por su otro hermano, por cómo lo ha visto crecer en la fe? Hay alguien que te puede ayudar a crecer y a avanzar. El mismo capítulo 3 del libro de Colosenses, en el verso 11, dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Es para todos y estamos unidos entre todos. Así que tener relaciones con otros hermanos te permitirá no resbalar con facilidad. Te permitirá resistir la prueba y confesar y recibir dirección sabia en tu vida. Así que recuerda, si no tienes relaciones buenas, entonces vas a tener raíces poco profundas, pero relaciones sanas profundizan tus raíces. Esta es la segunda evidencia de raíces profundas. Tercero, mirar nuestras raíces es mirar nuestro caminar. Mirar cómo están nuestras raíces es evidenciar cómo está nuestro camino. ¿Qué es lo que estamos construyendo? La palabra andad que está en el versículo 6, porque Pablo dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Esta expresión andad ya la había repetido el apóstol Pablo en el capítulo 4 del libro de los Efesios. Recordemos que Efesios es un paralelo al libro de Colosenses. Pablo les dice, andad en el Señor. Y ahora les dice, andad en Él. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en el Señor. Y la palabra andad en el griego es la palabra peripateo, que en otras palabras significa caminar. ¿Cuál es tu camino? ¿Estás caminando con el Señor? ¿Estás andando? ¿Estás tomado de la mano del Señor? ¿Tu camino es el camino del Señor? Sabemos que el Señor es el camino, la verdad y la vida, que Él es el camino al Padre. Pero a veces nosotros caminamos ruta alterna al Señor, o paralelas al Señor, pero no el camino del Señor. Muchas veces se nos ha dicho que los cristianos caminamos en el camino del Señor, pero ¿de verdad estamos caminando en el camino del Señor? ¿Verdaderamente nuestros pasos son sus pasos? El mismo capítulo 4 de Proverbios, ese pasaje que decía que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Luego en el versículo 25 dice esto, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, mira hacia dónde caminas y todos tus caminos sean rectos.
No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Pero hermanos, muchas veces construimos nuestra propia ruta, no muy lejitos del Señor, para estar lo suficientemente cerca, pero no tan cerca para que Él se meta en mis asuntos. Y esto es la realidad de los que vienen y van. Tienen ruta alterna. Bifurcan, se desvían y vuelven. Se desvían y vuelven. Hermanos, ese camino no sirve. Ese camino desgasta. No podemos ser cristianos de los que avanzan con un pie y retroceden con dos. No vamos a llegar nunca a la meta así. No sé si alguno de ustedes ha visto alguna vez la ilustración de El camino del peregrino, que es una ilustración muy antigua, que tiene casi 200 años. Un escritor muy antiguo ilustró cuál es la ruta o el peregrinar del cristiano. Y la ilustró de una manera muy práctica. Si quieres la investigas, está en YouTube, está el libro también. Y muestra cómo es la senda y lo difícil que es el camino del cristiano. Lo difícil que es vivir en el Señor. Pero muestra también esa ilustración que es muy fácil desviarse. ¿Por qué? Porque es atractivo, pero es altamente destructivo. Lo interesante que en este caminar, este cristiano, que justamente en la ilustración se llama cristiano, es apoyado muchas veces por muchas personas en los momentos más difíciles. Y esto nos recuerda que no estás solo en el camino. Que el Señor nunca te va a dejar solo. Que el camino no es sencillo. Porque si fuera sencillo, todos andarían en él. Es un camino que filtra. Es un camino que selecciona al que persevera. Y hoy día, justamente hoy día en la mañana, me desperté con un pensamiento que habló Dios muy fuerte a mi corazón. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Hermano, persevera, avanza, sigue. Sé constante en el Señor. El Señor hoy día te está diciendo, y anótalo en tu corazón, 1 de marzo del año 2026, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Cuando el enemigo te incite a retroceder, a desviarte, a perder el tiempo, tú di, tengo que seguir adelante. Tengo que avanzar, en el Señor soy firme. En el Señor tengo un futuro. Muchas veces intentamos caminar el camino del Señor a nuestra manera, a nuestro ritmo, de nuestra forma. Pero mira lo que dice el apóstol Pedro respecto a nuestro caminar. 1 Pedro 2, verso 21. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigas sus pisadas. El Señor trazó un camino, trazó una ruta para nosotros, para que nosotros le imitemos y caminemos por el camino que Él dejó dispuesto para nosotros. Pedro está diciendo, no en vano sufrió el Señor. Él lo hizo para dejarte y dejarme ejemplo. Así que, ¿qué nos queda? Seguir sus pisadas, seguir su camino. Si tu camino es el de Cristo, entonces tendrás raíces firmes. Si no, será fácil que el enemigo nos arranque como un pasto, como una mala hierba, y terminemos abandonados en el camino, sin rumbo y sin dirección. Y cuarta señal o evidencia de raíces profundas. La calidad de tu vida no se mide por lo que has construido, sino por sobre quién has edificado. El verso 7 dice, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. ¿Cuántos pueden decir que viven así su vida cristiana? Arraigados, sobreedificados en Él, confirmados en fe, abundando en gratitud al Señor. Hermano, quizás a veces nuestro rostro dice cómo estamos viviendo el Evangelio. ¿Cómo está hoy día nuestro rostro? Quizás está diciendo qué es lo que estamos viviendo y cómo estamos en el Señor. Pablo lo ilustra esto justamente en el libro de Corintios de otra manera. En el capítulo 3, en el verso 10, dice Pablo,
conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Hermano, cuando leemos pasajes como estos, o profundizamos en lo que hemos edificado, muchas veces ponemos el foco en eso, en nuestros proyectos, en nuestros caminos, en nuestros deseos, en cómo hemos edificado nuestra vida, en qué hemos dado esfuerzo, atención, interés, en qué hemos invertido el tiempo o nuestros recursos. Pero, hermano, el problema es más profundo. No solo importa o no solo es importante lo que has construido, sino sobre quién lo has construido. Porque si tu proyecto de vida es tener hijos profesionales, si tus hijos no están fundados en el Señor, vas a tener muy buenos profesionales, pero no salvos. Si tu proyecto de vida es una casa, entonces vas a tener una hermosa casa, pero no vas a tener un hogar lleno de la presencia del Señor. La pregunta es, ¿sobre qué estás edificando? Incluso el fuego, dice, puede consumir lo que has edificado. Pero es más fácil reconstruir sobre fundamentos que no han sido rotos por el fuego. Hermano, me llamaba la atención como después del fuego muchas casas se levantaron súper rápido. Y eran porque las fundaciones y los radieres seguían intactos. Y fue fácil para muchos sobreedificar, guardando las proporciones de lo fácil, obviamente, porque lo habían perdido todo. Pero muchas personas decían, no, es que yo hice buena fundación en esta casa. Claro, el fuego se llevó los muros, pero pudieron reconstruir porque había una fuerte base sobre la cual reconstruir. Cuando estaba en la universidad, me acuerdo que había un pasaje que siempre me gustó, de hecho todavía me gusta, que hace referencia a que Jesús es la piedra angular. No sé si lo has escuchado. De hecho, quienes escriben sobre esto, además añaden una desilusión, que esa piedra, que es Cristo, ha sido desechada por los constructores. Cuando estaba en mis primeros años en la universidad, en un ramo que se llama diseño arquitectónico, mi profesor, que era arquitecto, nos enseñó sobre la piedra angular. Y para mí la piedra angular era la de la esquina. Era una piedra que trababa el muro. Pero cuando entendí en arquitectura lo que era la piedra angular, me di cuenta que estaba totalmente equivocado. Bicho, dale con la siguiente imagen, por favor. Eso es un arco antiguo, que se usaba mucho en la arquitectura medieval y anterior a ella, a la del medioevo. Y en esa imagen, para mí, la piedra angular era la de cualquier esquina. Pero la piedra angular es la que está ahí arriba. Es la que forma el arco. ¿Sabías tú que si esa piedra se sale, se derrumba todo? Por eso se llama angular, porque tiene un ángulo. Tiene un corte que permite que el arco completo se pierda. Es esa, la que está arribita. Esa es la piedra angular. Hermano, lo que sea que construyas sin Cristo se va a derrumbar. Si Él es la piedra de tu construcción, si Él es el centro de lo que hagas, te garantizo éxito. Y Pablo está diciendo, ¿sobre qué estás edificando? Por eso dice, arraigados. ¿Sabes lo que significa eso? Raíces. Con raíces profundas. Si tienes raíces profundas en el Señor, tus sueños serán los del Señor. Tus proyectos serán los del Señor. Lo que emprendas tendrá el respaldo del Señor, porque lo que Él quiere es lo que tú quieres. Hermano, haz a Cristo el centro de tu vida y tendrás éxito. Que Él se transforme en esa piedra, en ese fundamento. Justamente ese pasaje que tanto me gustaba, hoy día resuena en mi corazón. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie te puede cambiar el centro de tu vida, a menos que solo tú lo hagas. Cristo tiene que ser el centro.
Cierra tus ojos. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra. Señor, hoy día nos has dado 4 señales que identifican si nuestras raíces están profundas en ti. Señor, y quizás con esto me he dado cuenta que no he echado raíces en ti, y eso debería profundizar. Señor, a veces somos muy buenos respecto a la jardinería, sabemos mucho de plantas, sabemos lo que se necesita para que algo enraíce, para que algo crezca, sabemos cuánto tengo que regarlo, qué abono tengo que echarle, pero Señor, dista mucho de nuestras vidas. Y no es muy diferente. Sabemos, Señor, que para que crezcamos necesitamos tu palabra, tu presencia en nuestras vidas, pero Señor, hacemos caso omiso de eso. Y no crecemos, y luego nos preguntamos, Señor, en el absurdo, ¿por qué no crezco? Y no hemos invertido en el reino. No hemos invertido en tener comunión con el Padre. No hemos invertido en fidelidad. No hemos invertido, Señor, en el Evangelio. Oh Padre, quizás nuestras raíces están tan superficiales que ha sido tan fácil para el enemigo arrancarnos. Pero hoy día, Señor, tú nos quieres alentar a profundizar en ti, a comenzar a echar raíces, Señor, a poder tomar decisiones que nos permitan generar fidelidad, que podamos, Señor, tomarnos de tu mano y no soltarnos más de ella. Perdónanos, Señor, por el tiempo mal usado. Señor, nos has venido hablando fuerte durante las últimas semanas que algo tenemos que hacer, Señor, que algo tenemos que corregir. Tu iglesia, para crecer, para avanzar, necesita mirar sus pasos, Dios, y volver al camino correcto, al camino, a la senda construida por Jesucristo, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, que no desfallezcamos, que las circunstancias de esta vida no nos aparten de ti, que no escuchemos más la voz del enemigo diciendo, debería darte vergüenza, sino que al contrario, recordar las palabras del Señor, diga el débil, fuerte soy en Cristo. Que a pesar, Señor, de lo que experimentemos, sabemos que te tenemos a ti, porque tú eres nuestra roca, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra fortaleza, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias, Señor.